Efesios 5:15. Nos colocamos en pie. Vamos a seguir hablando de lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí congregados juntos a nuestros hermanos. Señor, nos hemos gozado en tu presencia, en medio de la alabanza. Señor amado, hemos podido exaltarte, pero Señor, a esta hora de la mañana queremos que usted hable a nuestros corazones. Todos los que estamos aquí somos necesitados. Todos los que estamos aquí necesitamos oír tu voz, mi Dios amado, porque no somos perfectos y aún no estamos en tu presencia. Señor, necesitamos ser alentados, necesitamos ser estimulados, mi Dios, a vivir para tu gloria. Señor, que nuestra mente pueda estar presta a oír tu palabra en esta mañana. Señor, que las distracciones que hay en nuestra mente a veces por el agobio de esta vida, ya sea por enfermedades, por trabajo, por un sinfín de preocupaciones, Señor, queden de lado al momento de oír tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Se recuerda que estuvimos viendo ya las semanas anteriores acerca de estos versículos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Estuvimos viendo este versículo en la vez anterior. Y es que en estos versículos hemos venido viendo al apóstol Pablo cómo él se dirige a los creyentes de Éfeso y les recuerda su fe en Cristo y su llamado a vivir de una manera digna de su vocación. Los llama a vivir como Cristo. Les exhorta, se recuerda en los versículos anteriores como parte del capítulo número 5, que también lo estuvimos viendo, a ser imitadores de Dios. Y es lo que hemos venido viendo en esta semana. El Señor nos está haciendo una invitación, hermanos, a que cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Y quizás los hermanos que están en vida abundante les va a sonar familiar esta frase, que debemos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está exhortando a estos hermanos de Éfeso. Estos hermanos que ahora vienen al cristianismo, algunos después de haber sido pertenecido al pueblo judío y haber seguido al pie de la letra la ley, otros que venían de ser un pueblo gentil. Y todo esto el Señor los llama ahora a vivir para el Señor. Como todos nosotros venimos, algunos del catolicismo, otros quizás no tenían idea de Dios, pero de todos nosotros el Señor ha tenido misericordia y ha hecho un solo pueblo. Y en estos versículos lo que el apóstol Pablo está haciendo es llamar la atención de estos hermanos de Éfeso, como también lo hacen esta mañana para con nosotros, a que tiene que haber una diferencia entre lo que éramos antes y lo que somos ahora, después de haber recibido todas las bendiciones espirituales que se nos han sido dadas en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Él nos ha redimido con su sangre. Estábamos lejos
de Cristo, más Él nos ha hecho cercanos. Estábamos muertos espiritualmente y ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Amén. Y alguien que ha tenido un encuentro con Cristo debe evidenciar, valga la redundancia, evidencias. Y de ahí lo vamos a ver, esas evidencias invisibles que la gente no ve, pero también esas evidencias visibles que otros puedan ver de ese encuentro con el Señor. Y es en aquello que debemos nosotros meditar en esta mañana. Y mirad como dice, y parte el versículo 15, que lo veíamos la vez anterior también, ese mirad. ¿Se acuerda qué es lo que significaba ese mirad? Era considerar, detenerse, analizar nuestra vida. ¿Ah? Entonces cada vez que usted se expone a la Escritura, usted y yo debiéramos mirar, debiéramos detenernos a analizar nuestra vida, porque eso es lo que busca la palabra de Dios, que nosotros nos detengamos a analizar nuestra vida y cómo estamos viviendo. ¿Está de acuerdo con aquello? Podemos ver a través de lo que hemos venido viendo en estos versículos que Pablo desea transmitir a estos creyentes que debe haber un cambio evidente entre su antigua manera de vivir y la nueva vida en Cristo Jesús. Hay un viejo hombre, una vieja mujer, antes de tener un encuentro con Cristo. Pero hay un nuevo nacimiento cuando tenemos un encuentro con el Señor. Y allí es donde tiene que haber una diferencia. Pero esa diferencia es en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Y sabe, anoche meditaba en esto y es que nosotros nos hemos familiarizado solamente con una de estas palabras. Y es que nosotros nos enfocamos en que tenemos que evidenciar ese cambio de vida en nuestra manera de vivir. Y nos olvidamos que el cambio comienza en el corazón. El cambio del creyente comienza en la mente. ¿Y por qué debemos detenernos a considerar que ese cambio comienza en la mente de cada uno de nosotros? Es porque de allí emana toda nuestra manera de vivir. Cuando nosotros nos enfocamos en las evidencias visibles, eso puede ser engañoso, hermano. Puede ser engañoso. Nos podemos autoengañar y podemos engañar a nuestros hermanos, a nuestras familias. Cuando nos enfocamos en vivir de manera externa ese cambio. ¿A qué me refiero? A que es fácil identificar un creyente de la boca para afuera. Usted hoy, y el que me ve predicando aquí, usted me puede ver de corbatita, bien bonito, porque lo soy. Y usted puede decir, mírale, hermano, es un creyente, ese es un creyente. Ese es un creyente. Y me recordaba de la experiencia que el Señor nos ha estado haciendo vivir con el hermano Sebastián. Entonces, al entrar a aquel lugar, todo el ambiente carcelario identifica a alguien como un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque va de corbata y va de la Biblia en el brazo. Usted entra y toda la gente le dice, buen día, siervo, siervo. Él es creyente. Porque hay una manifestación externa. Hay una evidencia externa. Pero no debemos olvidar de que hay algo que debe ser manifiesto y que no todos van a ver. Y es que
¿qué es lo que almacena nuestra mente, nuestros pensamientos? ¿Sabe por qué es importante? Porque al final la gente nos podrá evaluar y nosotros a veces cometemos ese error. Andamos evaluando creyentes por su manera de vivir, pero nosotros desconocemos su manera de pensar. Nosotros desconocemos todo lo que guarda esa mente. Nosotros no sabemos qué es lo que está pensando el otro, si realmente hay un cambio en esa mente o no. ¿Sabe quién va a identificar ese cambio? ¿Puedo yo meterme en la mente de Freddy y evaluar si en él realmente ha habido un cambio de vida? Yo no tengo esa facultad. Yo no puedo hacerlo. Yo podría evaluarlo por su comportamiento. Pero Dios, que lo conoce todo y Él conoce hasta lo más íntimo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, Él sabe si realmente ha habido un cambio en nuestra manera de pensar. ¿Está de acuerdo con aquello, hermano? Y es allí donde debemos poner nuestra atención nosotros, pues, hermano. A veces nos enfocamos tanto y nos equivocamos en demostrarle a otros con nuestra manera de vivir, con cómo nos vestimos y con un sinfín de cosas de que Dios ha hecho un cambio en nosotros. Pero cuando estamos solos en la intimidad con el Señor, es allí donde no, como dice, hay una canción que dice, no hay apariencia. Allí no podemos aparentar absolutamente nada. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que aún en aquellos tiempos de intimidad con el Señor, queremos aparentar delante del Señor que estamos bien. Cuando lo que debiéramos hacer es sincerarnos delante del Señor. Señor, usted me conoce, sabe que soy débil, sabe que hay muchas cosas que tengo que cambiar. Y como lo decíamos la vez anterior, y lo dice Santiago, si alguno, cierto, manifiesta el deseo de hacer la voluntad del Señor, debemos orar y pedir al Señor que Él nos ayude a vivir para su gloria. Entonces, hermanos, debemos recordar siempre y preocuparnos de la mente. De la mente. Porque si hay algo engañoso, es el corazón del hombre. Tendemos a engañarnos, hermanos, a nosotros mismos. Y cuando tendemos a engañarnos a nosotros mismos, estamos viviendo de una manera insensata, de una manera necia. Solo un necio pretenderá aparentar algo que realmente él sabe que no es. Volveremos a tomar entonces un ejemplo que hace muchos años atrás creo haberlo compartido para ejemplarizar que tiene que haber un cambio evidente en cada uno de nosotros. Si usted hoy saliera fuera de la iglesia, justo ya pasando un auto, y pasara un auto y a usted lo atropellara y le pegara su empeñón, mire, palabra de los años 80, empeñón, o lo impactara en su cuerpo y usted tuviera la posibilidad de volver a ingresar a la iglesia, a decirnos a todos nosotros que usted fue atropellado allá afuera. ¿Qué es lo que hará que nosotros que estábamos aquí adentro creamos lo que usted está diciendo? ¿Cómo nosotros podríamos creerle que usted a alguien le pegó un topón con un vehículo allá afuera? La evidencia. ¿Cómo llegaría ese hermano aquí adentro? ¿Se lo imagina? Primero lleno de tierra ahora. Lleno de tierra, con golpes, heridas, seguramente
¿ah? Habrían evidencias visibles. Y ahí nosotros, ¿qué haríamos? Si, en realidad lo atropelló un auto de afuera. Vimos las evidencias. Las evidencias visibles, hermano. Eso es lo que hará que nosotros podamos creer aquello. ¿Podrá Dios decir de cada uno de nosotros, este es mi hijo? Ha habido un cambio realmente. Yo que lo hice y lo formé, yo le di vida. Yo sé que ha habido un cambio en ti. Porque conozco tu mente, yo conozco tu corazón. Hermanos, lo que tratamos de decir es que todo aquel que dice haber tenido un encuentro con Cristo debe dar evidencias de un cambio en su manera de vivir. Hermano, ¿usted ha tenido un encuentro con Cristo? ¡Wow! Vamos a tener que evangelizar aquí. ¡Amén! Entonces tiene que haber un cambio entre nuestra antigua manera de vivir y lo que decimos ser ahora un hijo de Dios. Por eso es que el llamado era detenernos a observar de qué manera estamos viviendo nuestra vida. Por eso la Escritura dice, mirad con diligencia cómo andéis. No debemos andar como necios, que aún sabiendo que debemos vivir para la gloria de Dios, vivimos de una manera contraria y pareciera que en nosotros no hay cambios entre el antiguo hombre y el nuevo hombre que decimos ser ahora en Cristo Jesús. El versículo 16, si lo leemos, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo son los días? Malos. Qué increíble que cuando fue escrita esta carta los días eran malos. Y pasado tantos años, hermano, los días siguen siendo malos. Y es que cuando el apóstol Pablo dice que los días son malos, él no se está refiriendo a un tema quizás climático. No, es que los días son malos porque ha habido mucha lluvia y hay desastres naturales. No se está refiriendo a eso. No tiene nada que ver con aquello, porque en el contexto de esta carta a los Efesios, Pablo le está escribiendo a una comunidad que vivía un entorno cultural y espiritual bastante hostil. Recordemos que la iglesia en sus inicios era una iglesia perseguida. No era la iglesia que hoy somos, donde no tenemos la persecución que estos creyentes vivían en aquel tiempo. El ambiente, los días eran hostiles, por eso los días eran malos. Y no solamente por aquello, sino que también en aquellos días había mucha idolatría, había mucha inmoralidad. Y allí es donde podemos seguir pensando, wow, han pasado tantos años y parece que los días siguen siendo malos. Porque aún en estos tiempos hay mucha idolatría y hay mucha inmoralidad. El diablo y sus secuaces están constantemente trabajando para hacer desviar a los creyentes de su camino y hacerlos retroceder. Por eso, hermanos, no debemos olvidar que debemos estar atentos a cómo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay un mundo hostil, hay un mundo espiritual hostil que no se detiene y no se detendrá hasta vernos destruidos espiritualmente.
La misión del diablo, la misión del enemigo no es a usted hacerle zancadillas para que usted se caiga. La intención final de Satanás es que usted se pierda, que yo me pierda. Ese es el objetivo de él. Y está constantemente maquineando para cumplir su propósito. Hermanos, los días que vivimos son malos. Los días no son malos por lo que acontece, hermano, con la economía. Los días no son malos por esas cosas. Para el creyente los días son malos porque hay un mundo hostil. Hay un mundo que está trabajando en contra del creyente para destruirlo. Ese es el gran peligro al cual nosotros nos enfrentamos. No es la economía, no es el invierno que viene, no. El gran peligro al cual el creyente se está enfrentando día a día es a estas cosas que pretenden matar la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así es, hermanos, si nosotros podemos comparar los días de hoy con los de aquel tiempo, hay bastante similitud. Amados hermanos, los días que vive la iglesia de hoy son malos, porque así como la sociedad pagana de aquella época estaba llena de idolatría, de inmoralidad, de violencia y valores contrarios contra el evangelio, de la misma manera la iglesia de hoy, o sea, ¿quién es la iglesia? Usted y yo luchamos con estas mismas cosas. Por eso, la pérdida de la conciencia de que los días que vivimos son malos es un peligro para el creyente. Nosotros no debemos perder la conciencia de que los días que vivimos son malos. No son buenos. Debemos ser conscientes cuando nos levantamos en la mañana y decir, los días son malos. Hoy me levanto y sé que voy a enfrentar una lucha porque hay un enemigo que pretende matarme, que pretende hacer desviar mi caminar en este andar cristiano. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando nos levantamos por la mañana? Entonces, si sabemos que los días son malos y hay un peligro, ¿qué es lo primero que debiera hacer el creyente al levantarse en la mañana sabiendo ese gran peligro? Orar. Señor, ayúdame. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro protector. Se recuerda que hace una semana atrás vimos un punto que nosotros no debemos olvidar, que somos débiles en algunas áreas de nuestra vida. Y usted piensa que no se va a enfrentar a aquellas debilidades, que ahora que es un hijo de Dios, desaparecieron todas esas tentaciones, ya nada de eso existe, pues somos hijos de Dios. No, hermano. El diablo conoce tus debilidades y mis debilidades, y él preocupará ocupar aquellas para hacerte caer, para destruirte. Y nosotros debemos saber identificar y darnos cuenta, abrir nuestros ojos. ¡Wow! Me quiere hacer caer. Señor, protégeme, cuídame, líbrame de esto. Y hacer lo que dijimos ese día. Debemos estar atentos a esas cosas porque los días son malos. No debemos perder esa conciencia de que los días son malos. El diablo sabe de tu debilidad y él sabe en qué área eres frágil.
El descuido de la comunión con Dios, el descuido y la falta de interés por la voluntad de Dios. Hay un interés fervoroso en nosotros por hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Sabe? Hay una diferencia entre tener el interés por hacer la voluntad de Dios y saber acerca de la voluntad de Dios. Porque nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Muchos aquí sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero eso no significa que en nosotros esté el interés por hacer la voluntad de Dios. En nosotros debe estar las dos cosas, saber y tener el interés de hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando en nosotros no está el interés por hacer la voluntad de Dios, allí se abre una puerta para que el que conoce tus debilidades pueda cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿A qué vino Satanás? A matar y a destruir. Hermano amado, si en cada uno de nosotros no está ese interés por hacer la voluntad de Dios, más temprano que tarde vamos a sufrir las consecuencias de aquello. Porque estamos dejando una puerta así abierta para que el enemigo entre y destruya tu vida y la mía. Y esto es para el individuo como creyente, pero también para toda institución que Dios ha formado. El creyente de forma individual tiene que procurar tener un interés por hacer la voluntad de Dios, porque si no el desastre vendrá a su vida. Amén. La familia debe conocer la voluntad de Dios y debe manifestar el interés por hacer la voluntad de Dios, porque si no se abre una puerta ¿para qué? Para que el diablo destruya esa familia. Sucede así. Nosotros descuidamos la voluntad de Dios, nosotros descuidamos la palabra, la comunión con Dios, el hacer su voluntad, y allí usted tiene los desastres. Una iglesia, una congregación debe conocer la voluntad de Dios y manifestar un interés por hacer la voluntad de Dios. Porque si solamente conoce la voluntad de Dios y no la coloca en práctica, más temprano que tarde vendrá el desastre a la congregación. Es allí donde vendrán las divisiones. Es allí donde aparecerán los problemas que causarán desastres. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios, pero también hacerla. Por lo que es lo único que dará firmeza, seguridad, fundamento a la vida del creyente, a la familia, a la iglesia. La voluntad de Dios, hermano. ¿Y nos cuesta? Sí nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque ya sabemos que tenemos una lucha con esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros. Por eso no olvidemos que los días son malos. Los días son malos, hermano. El individuo ignora, nosotros ignoramos. Y vemos cosas tan cotidianas y no alcanzamos a ver que detrás de todas aquellas cosas puede estar algo que procura destruir nuestra vida. Como lo hemos dicho otras veces. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? No, si no tiene nada de malo. Recuerda que el Señor conoce el que tiene entrada acá. Y Él sabe.
Usted sabe, me conoce a mí, sabe qué es lo que yo estoy viendo acá en la semana. ¿Puede usted decir, yo sé lo que tú estás viendo en la semana acá? ¿No? Usted se podrá imaginar un montón de cosas, pero realmente no lo sabe. Yo no sé lo que usted está viendo, lo que usted está escuchando, yo no lo sé. Pero Dios sí. Usted no sabe y usted no me conoce en mi trabajo. Usted no sabe a qué yo estoy prestando oído. Yo no sé a qué usted está prestando oído en su trabajo. ¿A qué compañero usted eligió para prestar oído y ser influenciado por él? Yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Hermanos, no nos olvidemos que los días son malos. Por eso el llamado del apóstol es aprovechar bien el tiempo. Y esta es una invitación a ser intencionales en nuestra búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Como lo veíamos la semana anterior, debemos ser intencionales, debemos programarnos para buscar la voluntad de Dios, para tener tiempo de oración, para pensar en el Señor. ¿Cuál será tu voluntad, Señor? Quiero hacer tu voluntad. Este es un llamado a no desperdiciar las oportunidades para vivir de acuerdo al llamado de Dios. Hermanos, cada decisión, cada acción que nosotros vamos a tomar es una oportunidad para obedecer lo que Dios ha dicho con anterioridad todos estos años. Hacer lo que Cristo hubiera hecho. ¿Sí o no que todos los días nosotros nos estamos enfrentando a tomar decisiones? Nosotros todos los días somos llevados a situaciones donde nosotros tenemos que a veces defendernos o no defendernos, decidir una cosa o decidir otra. ¿Quién está decidiendo? ¿Quién está hablando? ¿Nuestra naturaleza caída? ¿O cada vez que vamos a tomar una decisión, cada vez que vamos a hablar, nuestro pensamiento es, ¿qué hubiera hecho Cristo? ¿Qué harías tú, Señor? Porque todos los días estamos siendo llevados a situaciones como estas. Alguien nos ofendió, alguien nos levantó una calumnia y vamos tenemos que contar hasta 10, vamos en el 1 y ya la decisión está tomada. Ya dijimos, ya hablamos. Así somos nosotros. Pero alguien que busca hacer la voluntad de Dios se detiene a meditar. Mira, inconverso. Y se detiene y dice, Señor, ¿qué le dirías tú? ¿Qué harías tú? Y el Señor nos va a recordar. Que fue azotado, que fue escupido, y que en Getsemaní dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estamos dispuestos nosotros a vivir como Cristo? Nosotros todos los días estamos siendo llevados hasta hablar, hermano. Todos. El entorno que nos rodea, sin duda, hermano, no es favorable. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo
nos guiará a toda verdad y a toda justicia, para que cada día vivamos para su gloria. Hermano, ¿es difícil en nuestra humanidad? Sí, es difícil. Pero no estamos solos. Y eso es otra cosa que nosotros hemos perdido la conciencia. Que no estamos solos. Es que Dios, su Espíritu Santo, vive en nosotros. No estamos solos para enfrentar diferentes situaciones en nuestra vida. No estamos solos. Dios está con nosotros. Y Él nos guiará. Hermano, si nosotros realmente nos dejáramos guiar por el Señor, hermano, nosotros seríamos hombres y mujeres que sin duda vamos a vivir para la gloria de Dios. Independientes, siempre vamos a fallar y siempre vamos a pecar. Pero cada día que nosotros nos dejemos guiar por su palabra, por su Espíritu Santo, usted mirará hacia atrás y decir: oh, 10 años han pasado. Gracias, Señor, porque puedo ver lo que tú has hecho en mi vida. No lo que yo he hecho para cambiar, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque es Él el que nos ha guiado, es Él el que nos ha guardado todo este tiempo. En conclusión, qué hermosa palabra. Este versículo nos alerta sobre la realidad del mundo que nos rodea. Un mundo conflictivo, tentador, malo en sentido ético y espiritual. Y nos llama a ser sabios y a llenar nuestro tiempo de acciones que reflejen la luz de Cristo en vez de dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo. Hermano, hoy váyase a casa considerando que los días son malos. Por tanto, debemos detenernos a cada momento, a detenernos a observar nuestra vida y pedir la ayuda al Señor. Señor, los días son malos, ayúdame. Hay un enemigo que no tranza, que no se va a parar hasta verme destruido. Pero no estoy solo. Cristo está conmigo. Mire el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Pablo hace una invitación a no ser insensatos. Y ser insensato se refiere a no tener sensatez o un sano juicio. Es actuar sin considerar las consecuencias. ¿Quién ha actuado de esa manera? Sin considerar las consecuencias. Todos somos sensatos. Gloria a Dios. Soy insensato. Un montón de veces he actuado sin considerar las consecuencias de mis actos. Por eso la invitación es actuar de manera sensata. Por eso, cuando lo decíamos la vez anterior, debemos evitar tomar decisiones impulsivas, imprudentes, sin pensar en cómo eso va a afectar nuestra vida espiritual. Pensemos si lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer va a afectar mi vida espiritual. Detengámonos. Pero Pablo nos enseña de qué manera nosotros podemos evitar vivir de una manera necia,
Pablo nos enseña cómo nosotros podemos evitar vivir de una manera insensata. ¿Cómo termina el versículo 17? Si lo puede colocar, hermano Michael. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos en qué, de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Dónde encontramos esa voluntad? No los veo convencidos, hermano. ¿Dónde está esa voluntad? En la palabra de Dios. Amén. Hermano, si hemos estado viviendo de manera insensata, de manera necia, si reconocemos que somos débiles, hermano, así como aparecen las dificultades, los problemas y nos encerramos a veces, Dios procura abrir una puerta para que nosotros encontremos la salida, la solución. Y la solución para enfrentar todas estas cosas, para enfrentar estos días malos, está ahí. Debemos ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Es importante entonces estudiar la palabra de Dios? No es importante, es indispensable conocer cuál es la voluntad de Dios. Dígame de alguien que dice ser un creyente, que no tiene un interés por la palabra de Dios. Y esperemos. No es que esperemos con anhelo, pero ¿qué es lo que vamos a esperar? Que ese creyente en algún momento ya no estará en medio de nosotros, por hermano. ¿Lo ha visto usted en su recorrer de años y años en el Evangelio? Hermanos, por nuestras congregaciones han pasado coristas, han pasado aún predicadores de la palabra de Dios, que hoy ya no están en medio de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esto jamás fue lo más importante en la vida de esa persona. Y nótese que dije, aún predicadores. Hermano, porque yo puedo apartar tiempo para preparar un sermón y venirlo a predicar el día domingo. Alguien que tenga cierto conocimiento o ciertas aptitudes puede preparar un sermón y predicarlo aquí y ser muy elocuente como lo estoy siendo hoy. Pero Dios, que conoce mi corazón, Dios que conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿qué dirá? Dirá Él, ese es mi hijo, ese realmente es mi hijo, vive para mi gloria. El mundo habla bien de mí por Él. Da un buen testimonio. ¿Qué dice tu familia de ti? ¿Qué dice mi familia de mí? No es ni shisha ni limoná. No es el mismo que yo veo predicando ahí arriba en la casa. No es el mismo que yo veo en el trabajo. ¿O no sucede? ¿O aquí no? Por eso tengamos cuidado, porque los días son malos. Que el Señor nos ayude, hermano. Que verdaderamente, y esto, ¿sabe qué? Esto es personal. Aquí no encarguemos nosotros de juzgar al hermano, porque para eso somos los número 1 del mundo. Somos el mejor país de Chile. Ahí somos los mejores para ver la del hermano. Ay, ojalá esté escuchando y que tome atención, porque para eso somos buenos. No, hermano, el que tiene que tomar atención eres.
soy yo, porque solo yo y solo Dios sabe mi condición espiritual. Solo Él conoce mis pensamientos, solamente Él tiene acceso acá. Que el Señor nos ayude. Póngase en pie. Usted no tiene que ser como el hermano Sebastián que le está diciendo a la hermana María Teresa, ¿escuchaste? Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar reunidos aquí como tu pueblo santo. Señor, gracias por tu palabra que ha hablado a mi vida, ha hablado a la vida de cada uno de nosotros. Quizás, Señor, a veces nuestros mensajes quizás no son perfectamente preparados. Pero si hay algo que creo, Señor, y estoy seguro, que cuando tu palabra, cuando la Biblia es abierta y existe un corazón que quiere anunciar con sinceridad tu palabra, tú hablas de una u otra manera a nuestros corazones. Señor, hemos visto a lo largo de los años cómo por nuestras congregaciones han pasado generaciones de predicadores, quizás sin estudio, quizás aún sin saber leer ni escribir. Quizás nunca tuvieron la posibilidad de preparar un perfecto sermón. Pero nuestros ojos han visto cómo tú hablas a tu pueblo, buscando que ese pueblo viva para tu gloria. Y así como los días de hoy son malos, así como los días que fue escrita esta carta a los Efesios eran malos, también hace muchos años atrás, 100, 200, 300 años atrás, los días seguían siendo malos. Y tú seguías hablando a tu iglesia, a tus hijos. Señor, te pedimos en esta mañana que por su misericordia tú sigas hablándonos. Porque de algo estamos seguros, que tú procuras el bien para cada uno de nosotros. Porque tu palabra nos enseña que tú no quieres que ninguno de nosotros perezca, que más todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que su deseo y su anhelo es que cada uno de los que estamos aquí podamos acudir al llamado que tú haces de vivir para tu gloria. Que no se nos olvide que los días son malos. Que no se nos olvide nunca que cada día que amanece entramos en una lucha constante contra aquel que quiere matar nuestra vida espiritual, contra aquel que quiere matar nuestra vida, quiere destruir nuestras familias, quiere destruir nuestra congregación, y así por todas las congregaciones te pedimos, Señor amado, que tú coloques el interés por conocer cuál es tu voluntad, esa voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta. Que ese anhelo exista en nuestros corazones, de no solamente aprender, sino que poner en práctica lo que hemos oído por tanto tiempo. Pedimos, Señor, intercedemos por cada hermano que hoy está aquí y por los que no están. Que tu Espíritu Santo, Señor, les atraiga
a poder oír tu voz, porque tú quieres lo bueno y no lo malo para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.